Hola, buenos días a todos y todas. Vamos a iniciar el módulo sobre diseño y gestión de políticas públicas. Mi nombre es Patricia Balbuena y vamos a trabajar estos contenidos. Una preocupación permanente de la población es cómo el Estado les resuelve sus problemas. Y para eso, uno de los instrumentos más potentes que tenemos como Estado son las políticas públicas. Y entonces ahí la pregunta es, ¿qué son las políticas públicas? En primer lugar. En segundo lugar, ¿cómo se diseña? Y en tercer lugar, ¿cómo se implementa? ¿No? Y esas son las tres preguntas que hoy día vamos a tratar de resolver en este módulo. Además de la explicación, digamos, que yo puedo darles, también vamos a acompañar este módulo con una bibliografía básica que les permita tener algunos elementos para seguir profundizando estos contenidos que son bastante complejos y sobre los cuales existe muchísima discusión teórica y práctica. Entonces, en relación al primer ítem, ¿no?, que es qué son las políticas públicas, podemos decir que las políticas públicas son aquellas decisiones o el conjunto de decisiones que toma el Estado para resolver un problema público, ¿no? Es decir, es qué hacer frente a un problema público. ¿Y qué es un problema público? Es aquellas demandas de determinados grupos de población o de la población en general que son consideradas un problema relevante, digamos, ¿no? Y que estos actores han podido colocar en la agenda pública, como vamos a ir desarrollando más adelante. Por ejemplo, ¿no es cierto?, un problema ahora importante, el tema de la seguridad ciudadana, ¿no? Es decir, hay una gran percepción ciudadana en relación a el tema de nuestra seguridad, ¿no? Los asaltos, los robos, los crímenes, ¿no?, etcétera, etcétera. Entonces, eso ya es un problema de una percepción generalizada en toda, digamos, la población. La pregunta es, ¿cómo respondo frente a esto para darle una solución? Que es lo que nos toca hacer como Estado. Pero los problemas públicos entonces son respondidos a través de un conjunto de decisiones, ¿no? Estas decisiones son llamadas políticas públicas. Entonces, la decisión pública que este Estado toma para resolver este problema público tiene dos caras. Una de las caras es el qué hacer, que es la política pública, ¿no?, que es el conjunto de estas decisiones y el contenido de qué hacer frente a ese problema. Pero en segundo lugar está otra cara de esa misma decisión, que es cuáles son las herramientas, que incluye cuáles son las organizaciones o entidades que tienen que resolver o que tienen que implementar esa decisión que he tomado. Es decir, si yo quiero enfrentar el problema de la seguridad ciudadana, por ejemplo, el tema de los asaltos, ¿no?, es muy bien, yo tomo una decisión, digamos, ¿no?, que es cómo enfrento y cómo reduzco o erradico el problema, digamos, de la violencia ciudadana, ¿no?, la que se nos da en las calles, la cotidiana. Entonces yo propongo una respuesta frente a eso. Pero muy bien, la segunda es, muy bien, ¿y quién se hace cargo de implementar esa respuesta? Entonces ahí tú tienes, muy bien, ¿a quién le toca hacerse cargo? Ministerio del Interior, nos sale por ejemplo, ¿no? Muy bien. Oye, pero el problema de los asaltos solo tiene que ver con el Ministerio del Interior. No, a lo mejor, por ejemplo, tiene que ver con los gobiernos locales. Entonces entramos a los gobiernos locales. ¿Quién más tiene que ver? Oye, en los gobiernos locales, pero el problema de seguridad ciudadana no es solamente un problema policíaco, es un problema que tiene que ver con espacios públicos. Tiene que ver con un problema, por ejemplo, de espacios públicos iluminados, espacios públicos donde fomentemos que la gente le dé vida, que esté, digamos, porque obviamente eso es disuasivo de la presencia de cualquier actividad ilícita. Muy bien, entonces entramos con otros sectores. Entonces, dependiendo de la respuesta que el Estado dé frente a ese problema, podremos identificar a quienes les toca actuar y a quienes les toca hacerse cargo. A ese lado le llamamos gestión pública, ¿sí? Entonces, por un lado tienes la decisión pública para resolver el problema, que es qué tengo que hacer, y lo segundo es cómo lo voy a hacer. El cómo es lo que llamamos gestión pública, ¿no? Entonces, para ir entendiendo, ir avanzando en este contenido. Entonces,
En la decisión y en la construcción de este qué hacer frente al problema público, nosotros tenemos como dos grandes momentos. ¿Ah? Un primer momento que podríamos llamar la fase política y el otro momento que es la llamada fase técnica. ¿Qué significa la parte política? Y eso depende mucho de los entornos. Es decir, si tenemos una institucionalidad más afiatada, con una, digamos, ¿no? Con instituciones, con mucha claridad en relación a lo que les toca hacer y lo que no les toca hacer, con las condiciones y capacidades estatales para poder hacerlas, tu margen, digamos, de discusión puede ser mayor o menor en relación a la incertidumbre del político. Es decir, una cosa es el razonamiento político y otra cosa es el razonamiento técnico en relación a la respuesta del problema. Por ejemplo, una respuesta política, es decir, frente a la seguridad ciudadana, ¿no es cierto?, al problema de la violencia de la gente, lo que tengo que hacer es darle señales de que la gente se sienta más segura, ¿no? Y entonces, no sé, pues, ¿no? Ofrezco que la solución es hacer que los comités de seguridad ciudadana de la población puedan detener a la población, ¿no? Entonces, bueno, oye, pero eso no es la solución, pero ese es un tema, no, pero le damos la sensación a la gente de que está segura, de que no, que toma control del problema. Y ahí aparece la parte técnica, que le dice, oye, pero tú no puedes hacer eso. Primero, porque hay un razonamiento jurídico. Segundo, porque en realidad esa solución no resuelve el problema. Entonces, el diseño de la política pública busca equilibrar entre el razonamiento político con el razonamiento técnico, ¿no? Y el razonamiento político tiene que ver con, por ejemplo, a eso me refería con que mientras más débil es la institucionalidad, puedes caer más fácil en el populismo, ¿no? Que es ofrecer soluciones que parecieran ser la solución, pero que en realidad no lo son, ¿no? Y luego tienes el peso también del técnico, claro, hay que tener una evidencia, digamos, de que eso es lo que puede resolver el problema, pero también hay que hacer que la gente sienta que esa es la solución del problema. Entonces el diseño de la política tiene que tratar de equilibrar estos dos tipos, digamos, de razonamientos, ¿no? Lo político con lo técnico, y tiene que tener un proceso de construcción. Por eso hay autores que señalan que en realidad el diseño de la política es un proceso de argumentación y de construcción de un consenso entre actores, ¿no es cierto? Una cosa es lo que los gobiernos, los alcaldes piensan, otra cosa es lo que las organizaciones y población de la sociedad civil piensan o creen, otra cosa es lo que los técnicos creen, otra cosa es lo que los políticos o los congresistas creen. Cada uno tiene una idea de cómo resolver el problema. El diseño de la política tiene que tratar de construir un consenso entre todos los actores que creen que hay una solución desde sus propias experiencias o posiciones, ¿no? Y el lado técnico, que también tiene que decirle, una institución será más frágil en el sentido de que, por ejemplo, puede aceptar cualquier tipo de solución simplemente porque no tiene capacidad para resistir el argumento del otro, ¿no? O el presupuesto, porque a veces también se pueden tomar decisiones y decir cuál es la solución, pero cuando va a la implementación te encuentras con que no hay entidad que lo pueda soportar, es decir, no hay entidad que lo pueda implementar, o no hay presupuesto para poder hacerlo. Entonces te quedaste en una solución declarativa, pero no te quedaste en una solución real, ¿no? Entonces también, esos son temas, digamos, que hay que mirar, ¿sí? Entonces, en la fase técnica, digamos, ¿no?, que es en la que vamos a profundizar hoy día, porque esa es parte de lo que nos toca en este módulo, ¿no? En la fase técnica lo que tú tienes es que tiene que haber un proceso racional del análisis de los problemas, de las causas, de las interrelaciones entre estos problemas y causas y las consecuencias, ¿no? Lo que llamamos, tiene que haber un modelo lógico. Y luego tiene que identificarse el problema, tienes que estructurar y diseñar la respuesta o una intervención para atacar ese problema que se puede expresar, como vamos a ver, de dos maneras, ¿no? Muchas veces la respuesta que dan las políticas públicas frente al problema son de dos tipos principalmente. Diseñar un nuevo bien o servicio público que lo resuelva, o regular, ¿no? Es decir, son dos tipos de respuesta. Proveo bienes y servicios públicos o regulo,
¿no? Porque, digamos, dependiendo del problema público, tú puedes establecer, por ejemplo, muchos de los problemas pasan por la modificación o la adopción de nueva normatividad, ¿no? Que regule la conducta de actores del mercado, por ejemplo, ¿no? Es decir, oye, estamos con un problema del tema de pesca. Bueno, entonces ahí mi respuesta es regulatoria. Y además de lo regulatorio, yo establezco competencias para la fiscalización, la supervisión, para la supervisión y para la sanción. Porque entonces en el campo regulatorio mis funciones básicamente son esas. Oye, la pesca, la anchoveta. Solo se extrae anchoveta en los periodos que el Ministerio de Producción establece. En la franja que le toca, digamos, ¿no? Muy bien, aquel que no cumple. Bueno, entonces a mí me toca fiscalizar, supervisar y sancionar el cumplimiento de eso que yo estoy estableciendo como la regla. Y ahí, digamos, y eso tiene que ver ya con la gestión. Entonces tengo que garantizar que el Ministerio de Producción, para esa regulación, tenga a la entidad, a la organización, a la institucionalidad preparada y fuerte para que pueda ser capaz de cumplirlo. Es decir, que para que pueda fiscalizar en el momento oportuno, para que pueda supervisar y darme el informe y el reporte, decirme, oye, tengo 5 embarcaciones, 10 embarcaciones, ¿no? Los volúmenes, ¿no? Etcétera, y tengo que sancionar. Entonces, esa es una forma de responder. La otra forma es proveer bienes y servicios públicos, ¿no? Por ejemplo, oye, tengo un grave problema de anemia. ¿Cuál es la respuesta a partir de mi recojo de evidencia, que ahora vamos a explicar luego, que me dice cuál es la causa de la anemia y a mí como Estado qué me toca hacer? Bueno, a mí como Estado lo que me toca hacer es garantizar que los niños tengan un desarrollo integral. Muy bien, y la anemia no permite que yo pueda lograr ese desarrollo integral. Perfecto. ¿Qué me toca? Bueno, me toca entonces, para garantizar ese desarrollo integral, ¿no es cierto? Me toca reducir y enfrentar la anemia. Muy bien, ¿qué tengo que hacer? Bueno, la evidencia científica me dice que la respuesta frente a ese problema es el tema de dar hierro, ¿no? Y promover una alimentación y una nutrición saludable con hierro. Perfecto, muy bien. Y ahí entra la parte de la gestión. Es, bueno, si mi respuesta es, frente a ese problema, es el hierro, entonces yo, Estado, tengo que garantizar a través de todo mi aparato que ese niño acceda y consuma hierro. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tengo que hacer. Ahí dispondré que el Ministerio de Salud compre hierro, que lo distribuya en todos los puntos de entrega, que el personal de salud esté capacitado, que las madres y padres de familia, ¿no es cierto?, estén informados, que puedan llevar a sus niños a hacer tamizaje, pero que a su vez también puedan cambiar sus prácticas en relación a la alimentación. Eso es un servicio público, que es diferente que la regulación, ¿no? Entonces, eso es básicamente el tipo de respuestas que se pueden hacer a partir del diseño de una política pública. Entonces, las etapas del proceso de construcción de una política pública son estos, ¿no es cierto? Primero, comprender y caracterizar el problema, ¿no? Que, ojo acá, no se trata de solamente dar la respuesta por la percepción de la población, que es relevante tomarla en consideración, pero la percepción de la población también está tamizada por muchísimos factores. Y además, empezando porque la población no es homogénea. ¿No es cierto? O sea, la población tiene muchas variantes, no es homogénea. Una cosa es la población que puede estar en zonas periurbanas, digamos, viviendo problemas vinculados a la falta de empleo, al hacinamiento, ¿no? Etcétera, y a la violencia, ¿no? Más policial, ¿no? Y otra cosa es, por ejemplo, la población más rural más dispersa, la población, digamos, o culturalmente, digamos, con determinados manejos de sus ecosistemas a partir de sus propias culturas. Entonces, cuando uno dice, vamos a responder a lo que la población dice, también ojo con eso, porque la población no es homogénea y los problemas, por tanto, no se viven, no se experimentan de manera homogénea, ¿no? Se viven de manera distinta. Hombres, mujeres, niños, adolescentes, adultos mayores, ¿no? Entonces también la comprensión y la caracterización del problema tiene que ver con eso. Tiene que ver primero con conocer a mi ciudadano, a mi ciudadana. ¿De quién estoy hablando? ¿No? ¿A quién le quiero resolver el problema? ¿A los adolescentes? ¿Cuál es el principal problema de los adolescentes? La deserción escolar, por ejemplo, ¿no? ¿Y producto de qué es la deserción escolar? ¿Y dónde se vive más intensamente la deserción escolar?
los datos te muestran que la mayor deserción escolar en secundaria es en el mundo rural y es principalmente en las niñas. Entonces, la caracterización de tu problema es también la caracterización de tu población objetivo. Es decir, yo identifico y me acerco y digo, ajá, mi principal problema está en la deserción escolar. Ya, pero ¿en quién? ¿La deserción escolar en quién? Porque frente a eso tengo que tener respuestas. Porque si solo mi problema fue la deserción escolar, puedo tener una política que me responde a la deserción escolar, pero no me caracteriza a los sujetos que viven ese problema de manera diferente. Si no nos damos cuenta y evidenciamos en la caracterización que son las adolescentes rurales y principalmente indígenas quienes sufren la mayor deserción, entonces no podemos entender cuáles son los factores que llevan a esa deserción escolar y por tanto no podemos dar una respuesta adecuada. ¿Sí? Entonces, eso es parte de la primera gran etapa de la construcción de la política pública, que es la comprensión y la caracterización, para poder construir sobre eso una intervención, ¿no es cierto? Entonces, mi segundo gran momento es la definición de la intervención, que pasa por evaluar las diferentes alternativas o propuestas que yo puedo implementar para resolver ese problema. Otra vez, la intervención no se hace por percepción, no se hace porque yo creo, no se hace porque yo tengo un doctorado, se hace en base a la construcción de conocimiento y lo que llamamos la evidencia, que significa que yo tengo que haber recogido de manera científica y con un modelo metodológico sólido esas causalidades. Para eso se le llama política pública basada en evidencia. No estamos hablando de que la política pública se hace porque hay 2 personas o 5 que son lo mejor de lo mejor de lo mejor y que son, digamos, lo grandes y que saben qué hacer. Eso, digamos, seguramente es importante, pero también es importante que la construcción y caracterización del problema se haga a partir de una política pública basada en evidencia, ¿no? Y lo tercero es elegir los instrumentos que me van a permitir garantizar que esa intervención que yo haga sea la adecuada, ¿no? ¿Esto qué significa? Significa que yo puedo plantear que mi problema es la deserción escolar en las zonas rurales, principalmente en las niñas, en las adolescentes indígenas, por ejemplo, ¿no? Entonces, muy bien. Yo digo, perfecto, entonces mi solución va a consistir, digamos, en encontrar un modelo alternativo de educación secundaria que garantice, digamos, ¿no?, que las niñas rurales, principalmente indígenas, puedan acceder a la secundaria. Y uno de mis problemas consiste en que las secundarias solamente las coloco o están en zonas, en capitales de distrito. Y entonces todas las zonas rurales no llegan, ¿no? Y las familias no envían a las niñas por el riesgo que corren de vivir solas en las zonas urbanas y por el alto costo de poder pagarles, digamos, un alquiler, ¿no? O dejarlas solas en las ciudades, ¿no? Entonces, muy bien, frente a eso, mi solución es, bueno, alguien puede decir, bueno, la solución frente a eso es construir escuelas secundarias donde la gente lo necesita en las zonas rurales. Sí, pues, pero yo para el mantenimiento de una escuela rural secundaria necesito un número de estudiantes, porque si no, si tengo 5 estudiantes, 10 estudiantes, tener una infraestructura no me va a poder, no es viable. Entonces, esa opción no me sirve. ¿Qué hago? Bueno, entonces elaboro cuál es la otra opción. A lo mejor la otra opción es tener una modalidad alternativa de educación secundaria rural. ¿Cuál puede ser la más adecuada? Bueno, eso es lo que yo tengo que construir, pero además tengo que implementar. Entonces la tercera etapa tiene que ver con, frente a la intervención que yo diseño, cuáles son los mejores instrumentos para poder implementar. Es decir, si yo no voy a garantizar que eso vaya acompañado de una programación presupuestal, entonces me quedaré sin poder hacer nada. Si yo no modifico la normatividad para poder incorporar esta modalidad nueva de la educación secundaria, ¿no es cierto?, no voy a poder hacerlo. Entonces la política pública te da la respuesta, pero a su vez te tiene que dar los instrumentos que la hagan viable y que la implementen, porque si no se queda otra vez en discurso, ¿no? Esos son como entonces los 3 grandes momentos de la construcción de una política pública: la comprensión y caracterización del problema en base a evidencia, la definición de la intervención en base a evidencia y el diseño, es decir,
toda la batería de herramientas que yo le tengo que cargar a esa política para que realmente pueda tener algún resultado. Este proceso es hay un modelo teórico que es el modelo de Bardach, ¿no es cierto? Que él plantea que hay una cadena de este llamado, lo que él llama